Tengan muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al tercer episodio de la cuarta temporada de Data Acción, el webinar con evidencias sobre seguridad ciudadana, una producción del Proyecto Regional Infosegura, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Hoy es jueves 14 de octubre de 2021 y nos acompañan esta tarde en orden de aparición Georgiana Braga, representante residente del PNUD El Salvador, quien dará las palabras de apertura para esta sesión, y también estará con nosotros Juan Pablo Gordillo, coordinador regional adjunto del proyecto Infosegura, presentando las tendencias regionales en seguridad ciudadana, para dar paso a Laura Rivera, oficial de gobernabilidad del PNUD El Salvador, y Víctor Tablas, analista de información en el PNUD El Salvador. Nos presentarán el análisis multidimensional del país. Luego, Adel Ramos, coordinadora técnica interina del Observatorio del Crimen en Belice, nos presentará el análisis multidimensional de Belice. Este es el contenido que tenemos ahora y sin más, iniciamos con las palabras de Georgiana para abrir este episodio. Bienvenida, Georgiana, adelante. Muchas gracias, Elmer. Muchas gracias y buenas tardes a todos que están nos escuchando hoy en varios países, ¿no?, de la región. Es un honor presidir la apertura de este nuevo Data Acción y este destacado espacio que permite dialogar sobre un tema tan relevante que es avanzar hacia el desarrollo sostenible en nuestra región y este eje principal que es la seguridad ciudadana. Es un desafío común que tenemos en la región. Estamos enfrentando, como todos saben, un momento crítico para la humanidad, donde los desafíos del desarrollo humano son multidimensionales y donde debemos pensar en el futuro de una forma integral. Para recuperarnos mejor y avanzar hacia un mundo mejor, donde nadie se quede atrás, es fundamental seguir consolidando la paz y la seguridad ciudadana en nuestros países de la región. Hoy, más que nunca, el trabajo del PNUD en seguridad ciudadana es fundamental. Aquí en El Salvador hemos apoyado durante 2 décadas promoviendo un enfoque integral de seguridad ciudadana con énfasis en la prevención. Sabemos que es ahí donde deberemos estar y avanzar aún con más fuerza en este momento. Desde 2014, el proyecto regional Infosegura ha sido una de nuestras apuestas para fortalecer las capacidades de las instituciones y de las organizaciones de sociedad civil en la generación de evidencia para el diseño y el monitoreo de las políticas públicas de seguridad ciudadana, desde una visión integral y también con un enfoque de género. Apoyamos a la respuesta efectiva de las instituciones de seguridad y justicia, educación, salud, economía, fortaleciendo la coordinación interinstitucional, la generación de datos e información y los sistemas de procesamiento y divulgación. Esta cooperación multisectorial ha contribuido a la implementación y monitoreo de políticas de seguridad, educación y también a la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia para las mujeres. Y también, obviamente, la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030. Los resultados obtenidos han sido diversos y algunos ejemplos donde hemos contribuido están en los estudios, por ejemplo, sobre la aplicación de la perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres y niñas en la justicia salvadoreña. También al fortalecimiento de sistemas de gestión de información para una justicia más eficiente. Otro ejemplo es la creación de herramientas para priorizar y focalizar las intervenciones públicas en los territorios más afectados por la problemática de la inseguridad y la creación de un marco de monitoreo para políticas públicas. Pero además, quiero también destacar que el proyecto Infosegura ha sido una de nuestras puntas de lanza para la innovación en seguridad ciudadana, impulsando nuevos enfoques que combinan la visión de desarrollo con la visión humanitaria y también con herramientas para gestionar la respuesta efectiva de las instituciones.
Este vínculo que lo hace una experiencia tan interesante que es Infosegura. Entre los grandes hitos que tenemos está el apoyo de Infosegura a la DIGESTIC, la Dirección General de Estadística y Censos de El Salvador, para el uso de tecnología georreferencial en encuestas de victimización y percepción de seguridad ciudadana. Estas encuestas contribuyen a tener una aproximación más precisa de la problemática de la violencia y de la inseguridad. Destaco también el apoyo a la creación de sitios para la difusión de información pública de las instituciones de seguridad y justicia, que contribuyen a un mayor acceso de la ciudadanía y de los diversos sectores a datos sobre seguridad ciudadana como insumo para toma de decisiones. Bueno, también quería destacar que el nuevo Plan Estratégico Global del PNUD reconoce a la digitalización y la innovación estratégica como catalizadores del desarrollo. A partir del camino recorrido y también de las lecciones aprendidas durante la pandemia, estamos seguros que en esta nueva fase del proyecto Infosegura contribuiremos con soluciones extraordinarias para estos tiempos que también son extraordinarios. Esta nueva fase del proyecto Infosegura tenemos la oportunidad de consolidar los avances, abrir nuevas colaboraciones con otros sectores, abordando nuevos desafíos de la seguridad ciudadana, vinculados con el cambio climático, con las desigualdades por creciente uso de tecnología, la movilidad, la migración, la discriminación, entre otros. Muy importante será seguir impulsando un enfoque integral de seguridad ciudadana sensible al género, donde la generación de evidencia es clave para tomar las mejores decisiones que permitan avanzar hacia sociedades equitativas y sostenibles. Bueno, me gustaría cerrar mi intervención agradeciendo al gobierno central, a los gobiernos locales, la sociedad civil con quienes estamos trabajando y queremos seguir trabajando de la mano en este importante proyecto. Agradezco también a USAID por ser este socio tan importante en este esfuerzo y fortalecer la paz y el bienestar en nuestra región. Muchas gracias. Gracias, Elmer. Muchas gracias, Georgiana, por estas palabras. Damos así por abierto este tercer episodio de Data Acción y vamos a entrar al contenido de análisis de datos y análisis de información, empezando por un recorrido regional por las tendencias que nos va a hacer Juan Pablo Gordillo, coordinador regional adjunto del proyecto Infosegura. Adelante, Juan Pablo. Bienvenido. Muchísimas gracias, Elmer, y muchísimas gracias a Georgiana por esas palabras de apertura que nos enmarcan esta presentación que haremos sobre las tendencias regionales de seguridad ciudadana. En esta ocasión, como la vez anterior habíamos entrado nosotros, digamos, en un primer nivel de profundidad con los datos generales, en esta sesión queremos entrar un poco más a fondo en el análisis de lo que han sido las muertes asociadas con las niñas, con las mujeres y las jóvenes de toda la región. Vemos específicamente que, tal como lo decía Georgiana, parte del proceso de Infosegura es acompañar este proceso de ver cada uno de los datos y los análisis que se tienen a la fecha en el tema de violencia contra las mujeres y las niñas en la subregión. Vemos que desde más de 527 mujeres en Centroamérica y República Dominicana han venido digamos, siendo víctimas de muertes violentas en el primer semestre de 2021. Vemos que, digamos, venía una tendencia decreciente desde el 2011 en las muertes violentas y en las muertes violentas de mujeres. Veíamos, por ejemplo, que para las muertes totales venía un decrecimiento del 55%, mientras que para las mujeres era del 51%. O sea, siempre las mujeres venían cayendo un poco más lento que los hombres en el caso de las muertes violentas. Y de alguna manera en este primer semestre del 2021 vemos que se frena un poco la velocidad de esa desaceleración, de esa caída en las muertes violentas de mujeres, y antes se da un vuelco. De alguna manera hay un pequeño incremento respecto al año anterior, el primer año de la pandemia. Entonces ha habido un crecimiento en comparación de 2021 y 2020 en el caso de violencia letal contra las mujeres.
La tendencia, digamos, a la baja en este último periodo, lo que podemos ver es que se invirtió a partir de 2019. Como les decía, los hombres venían cayendo mucho más fuerte, las políticas asociadas con prevención del homicidio y demás venían teniendo más impacto en el caso de los hombres, a quienes vemos acá con el grupo azul, hasta el 2018, porque en 2019 se da un vuelco y en ese empiezan a estar en mayor caída las muertes violentas de mujeres, y el año anterior, el primer año de pandemia, vemos que se incrementa, casi se duplica en un menos 27%, esta reducción por encima de los hombres. ¿Qué quiere decir eso? Que de alguna manera hubo una aplicación más efectiva de políticas, hubo mecanismos de prevención, pero también un impacto asociado con la pandemia en este proceso de reducción de las muertes violentas de mujeres. En este contexto, y cuando hacemos una mirada regional, casi todos los países de la subregión han tenido caídas, con excepción de 2 países. Nosotros veremos en el gráfico la referencia a 2019, que digamos fue el último año de normalidad y el último año que tuvimos sin pandemia. Casi todos los países han caído, pero al hacer la comparación entre 2020 y 2021 vemos el caso de República Dominicana, que ha tenido un incremento, y en el caso de El Salvador también, que ha tenido un incremento. Y esto obedece también a un proceso de retoma de la normalización, digamos, de algunas de las relaciones sociales, de la visita a distintos lugares, pero también de las dinámicas criminales asociadas con muertes violentas de mujeres y el accionar de muchas de los grupos que tienen, digamos, impacto en el territorio y que afectan altamente a las mujeres. En el caso de Belice, vemos cómo se mantiene relativamente estable, y si en los otros países se mantiene esa tendencia decreciente en comparación al último año de normalidad, que sería el 2019. Cuando vemos la comparación de los casos de muertes violentas de mujeres y aquellos que son, digamos, tipificados o clasificados como femicidios, relativamente ha sido estable durante los últimos años. Digamos, en 2019 y 2020, con menos de la mitad de los homicidios, digamos, clasificados como femicidios. Esto obedece también a la reducción del accionar judicial en varios de los países, donde esto ha generado un impacto en los procesos de tipificación y de alguna manera también en el acceso de muchas mujeres a la justicia, que ha tenido un impacto en que haya caído un poco frente a los años anteriores a 2018. Entonces, ahí persiste un reto de continuar trabajando con las autoridades de seguridad y justicia en el proceso de captación de la denuncia y de clasificación del femicidio, de acuerdo, por ejemplo, en el caso de El Salvador, a la Ley Integral de Atención a Víctimas de Violencia contra las Mujeres. Es claro que la violencia afecta diferenciadamente a los hombres y a las mujeres. En el caso de las mujeres hay un continuum de la violencia que de alguna manera se reparte a lo largo de la vida. En los hombres se concentra, en el caso de hombres jóvenes, en los homicidios principalmente, y algunos temas como desapariciones en un menor nivel. En el caso de las mujeres, como lo vemos a la derecha en el gráfico, entre los 13 y los 29 años se dispara el tema de las violaciones. Son víctimas de violación, muchas más mujeres que hombres, víctimas de violencia intrafamiliar, violencia doméstica de expareja, y al igual que de muertes violentas. Entonces, si eso lo sumamos con eventos como las desapariciones, la mujer durante lo largo del ciclo de vida está experimentando distintas formas de violencia que de alguna manera generan una necesidad de mayor atención de la política pública en esta línea. Persisten desafíos en la prevención y, como lo decía Georgiana, de alguna manera es necesario lograr que las mujeres no queden atrás, y las niñas también, y de alguna manera la respuesta efectiva se concentre en aquellas mujeres que son el grupo principalmente afectados. Hablamos de mujeres jóvenes, muchas veces cabeza de hogar, que están viéndose afectadas por el fenómeno de las muertes violentas y por los homicidios. En el caso de las mujeres, hay una mayor saña en sus espacios privados, hay muchos menos datos en cuanto a espacios públicos, y de las afecciones que deben experimentar en los mercados, en el transporte público. Queremos contribuir desde Infosegura a continuar construyendo información que ayude a generar estos procesos de análisis mucho más desagregado por estos tipos de ámbito. Y también debe generarse mayor información, por ejemplo, frente a los eventos de desaparición, eventos de explotación, eventos de trata, que hoy en día carecemos de datos suficientemente conclusivos que nos permitan tener una mirada regional de este tipo de fenómenos. Si vemos, la disponibilidad de datos continúa siendo limitada. En muchos de los casos se tiene acceso a ciertos tipos de información por cada uno de los países, que en otros es mucho más complicado de encontrar. Sobre todo la relación con el victimario, algunas áreas de ocurrencia,
los antecedentes del hecho, las circunstancias del hecho y los fenómenos asociados con etnia, credo y otro tipo de atenuantes del crimen, de alguna manera no están registrados dentro del esquema de los registros que venimos recolectando desde Infosegura, y es un reto continuar profundizando esos niveles de desagregación y las variables disponibles para poder mejorar la atención y la prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas. En ese marco, y resumiendo para todos nosotros, digamos de manera integral para la subregión, es necesario poner a disposición un conjunto de datos y mayores recomendaciones en términos de desagregación, desde una perspectiva de seguridad humana, con enfoque de derechos humanos, de ciclo de vida, para que las autoridades puedan prevenir y atender la violencia contra las mujeres. Esta necesidad de mayor información implica no solamente mejores registros administrativos, sino fuentes complementarias como las encuestas de victimización contra las mujeres, encuestas también a nivel territorial de atención en términos de justicia y seguridad en violencia contra las mujeres, y otros tipos de encuestas que nos ayuden a comprender a profundidad esas dinámicas que digamos afectan a las mujeres, específicamente pensando desde el enfoque de vulnerabilidades y desde el enfoque de riesgos. También es necesario trabajar con los colegas, que esta información que hemos venido mostrando no sería posible sin las autoridades nacionales que nos comparten los registros administrativos de la violencia contra las mujeres y que han tenido un avance y un salto cualitativo en el registro de violencia contra las mujeres, para continuar profundizando el trabajo en política pública, que esa información se genere un paso posterior de prevención, de políticas de prevención y atención contra la violencia específicamente en niñas, contra la violencia específicamente en jóvenes, contra las violencias que padecen en espacios públicos, espacios privados, y ahí desde el PNUD Infosegura queremos continuarlos acompañando. De alguna manera, este uso de información también que genere una articulación entre distintas instituciones y que se generen mecanismos de interoperabilidad. Y ahí, como bien lo decía Georgiana, es cómo generamos procesos de digitalización, de innovación que generen atención integral para las mujeres y las niñas. Tenemos el proyecto Spotlight, tenemos las iniciativas desde PNUD Infosegura y muchas otras que buscan mejorar estos niveles de innovación y que esta respuesta institucional sea articulada y, digamos, prevenir traslapes entre distintas instituciones en su accionar en términos de política pública. Acá dejo el análisis, queda a su disposición, lo pondremos en el sitio web, y muchísimas gracias a todas y todos los que nos acompañan hoy. Gracias, Juan Pablo. Gracias por el uso efectivo del tiempo asignado. Vamos a pasar en el programa a escuchar el análisis multidimensional que va a presentar la oficina del PNUD El Salvador, a cargo de Víctor Tablas, que es analista de información. Y luego nos hará un cierre de la presentación Laura Rivera. Les recuerdo que pueden dejar sus preguntas o sus comentarios usando el botoncito de preguntas y respuestas que está en la barra de Zoom, para que después de la presentación podamos atender un par de preguntas, y las que queden escritas, Víctor y Laura podrán responderlas para dar satisfacción a las inquietudes que generan esta información. Adelante, Víctor, bienvenido. Muchas gracias, Elmer. Muchas gracias. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan este día en el Data Acción. Tenemos una breve presentación para actualizarles acerca de las cifras sobre seguridad ciudadana en El Salvador, particularmente hasta el primer semestre del 2021. Antes de entrar en detalle, pues es importante recordar el contexto de la pandemia por COVID, que ustedes muy bien saben ha marcado varios aspectos de la vida durante este último par de años. Particularmente la movilidad ha sido uno de los aspectos que se ha visto, más modificado, ¿verdad? En El Salvador, particularmente el año pasado, se tuvo algunos condicionantes a esta movilidad. Por ejemplo, se tuvo los cierres de los centros educativos, se tuvo una cuarentena domiciliar mandatoria que duró entre finales de marzo 2020 y mediados de junio. Y también eso ocasionó una disrupción, por ejemplo, en el transporte colectivo. Sabemos que en 2021, pues la pandemia todavía continúa. Nos enfrentamos ya
a esta nueva normalidad, y hay algunos eventos importantes que nos interesa, digamos, destacar, como son el inicio de la vacunación contra COVID a mediados de febrero de este año, la reapertura que se dio en los centros educativos que permanecieron cerrados, digamos, o en modalidad a distancia prácticamente más de un año, ¿verdad? Y que han empezado a funcionar en una modalidad semipresencial ya desde abril de este año. Hubo también una prohibición para la realización de eventos públicos por 90 días, que se implementó desde el 13 de julio y que fue prorrogada justamente ayer para llegar hasta febrero de 2022. Entonces, vamos a la siguiente, por favor. Con eso presente, pues vemos que en la evolución de largo plazo de los homicidios, hubo en 2015 un pico en que los niveles de homicidios llegaron a tasas muy altas, a 206 por cada 100.000, pero a partir de ese momento comenzó una reducción sostenida que a 2021 se proyecta en una tasa de 20.8 por cada 100.000 habitantes. Esta, digamos, sería la cifra más baja de las últimas 3 décadas y digamos, es un logro importante. Sin embargo, si se fijan, es importante mencionar que todavía falta bastante camino porque persisten estas tasas en niveles epidémicos. Vamos a la próxima, por favor. Y bueno, ya cuando vemos esta evolución de los homicidios por las variables demográficas como sexo a la izquierda, apreciamos que los homicidios de los hombres han disminuido más rápidamente que aquellos de las mujeres. Si uno lo ve desde 2015, la reducción para los hombres ha sido de un 82% frente a 71% de reducción que tuvo los homicidios de las mujeres. A pesar de esto, digamos, también hay cosas que se pueden destacar. Por ejemplo, los homicidios de las mujeres lograron colocarse por debajo de niveles epidémicos a partir del 2019. Sin embargo, cuando vemos ahora en 2021 los homicidios, por ejemplo, de los hombres, esos todavía permanecen bastante altos, a pesar de estas reducciones que mencionábamos. Y prácticamente este año todavía duplican las tasas nacionales. Entonces, con datos hasta el primer semestre y de continuar la tendencia vista hasta el momento, se proyecta que la tasa de homicidios de las mujeres cerraría en aproximadamente unas 4.9 por cada 100.000 y la de los hombres en 37.6. A la derecha vemos la desagregación de la tasa de homicidios para jóvenes entre 15 y 29 años y para otro grupo, digamos, de adultos que hemos considerado de 30 en adelante. Y en primer lugar, pues destaca que las principales víctimas de homicidio han sido siempre estas personas jóvenes. En el 2021, digamos, con esas reducciones que vemos y de continuar la tendencia a la fecha, el año cerraría más o menos a unos 24 homicidios por cada 100.000 jóvenes. Vemos, sin embargo, que la brecha, si ustedes ven la brecha entre las tasas de homicidio de ambos grupos etarios, esa brecha se ha ido haciendo cada vez menor. Entonces, como para tener una idea, en el 2019 el porcentaje de víctimas de jóvenes entre esos 15 y 29 años fue prácticamente 50%. Si uno mira esa cifra, ahora en el 2021 ronda más o menos el 40%. Vamos a la próxima, por favor. Ahora ponemos la lupa sobre las muertes violentas de mujeres. Tenemos a la izquierda las cifras separadas por feminicidios y por homicidios de mujeres. Es decir, la primera se refiere a muertes violentas de mujeres por motivos de género y, digamos, las otras son las que responden a otros móviles. En primer lugar, pues vemos que buena noticia esta reducción de ambos delitos, de feminicidios y de homicidios de mujeres, que se ve prácticamente desde el 2015. Sin embargo, es importante decir
que se observa también un cambio en la composición de estas muertes. Si uno lo ve prácticamente desde el 2016, la mayoría de estas muertes son clasificadas como feminicidios, o sea, que tienen una connotación por la condición de género de la mujer. Esto puede verse, digamos, siempre a un tema de las mejoras en las competencias técnicas que tienen las instituciones para identificar, para tipificar, digamos, estos feminicidios, la mejora, digamos, que han tenido en esas competencias para identificar aspectos claves que permiten determinar las condiciones puntuales de un feminicidio. Vamos a ver. Algo que nos llama la atención es que si vemos aquí, por ejemplo, a la derecha, esas barras, esas son denuncias por violencia intrafamiliar. Tomamos esos 3 años y vemos con preocupación que las denuncias por violencia intrafamiliar han estado en aumento en este 2021. Esto nos llama la atención porque sabemos que la violencia ocurre en un continuum, es decir, digamos, no ocurre en el vacío, sino que ocurre como un acumulado de eventos que no siempre se materializan en denuncias. Entonces, esto nos lleva o nos llama a revisar constantemente indicadores complementarios que orienten la intervención y atención temprana de los avisos, ¿verdad? Como los que se registran por los sistemas 198 de la Corte Suprema de Justicia, las alertas que llegan al Instituto Salvadoreño de Desarrollo de la Mujer y avisos que llegan al sistema 911. Entonces, y esto nos pueda, digamos, orientar para prevenir estos feminicidios. Vamos a la siguiente, por favor. Por otra parte, digamos, cuando vemos los delitos, recordamos que la cuarentena trajo reducciones en las denuncias de estos delitos, debido, bueno, a varias razones, ¿verdad? Las restricciones de movilidad y que la cotidianidad en sí ya no fue la misma, y eso se ve en las bajadas en todos los gráficos durante el segundo trimestre del 2020. Entonces, lo que buscamos entender es si estos delitos volvieron a niveles prepandemia o no. Uno de los delitos que destaca en este análisis son los robos, ¿verdad? Que tuvieron un efecto rebote muy rápido después de concluida la cuarentena obligatoria a mediados de junio, y que no solamente alcanzaron niveles prepandemia, sino que los superaron en el 2021. Además, delitos como las lesiones, los robos y hurtos de vehículos con y sin mercadería alcanzaron niveles prepandemia hasta el primer trimestre del 2021, pero rápidamente se colocaron por debajo en los periodos subsiguientes. Finalmente, delitos como hurtos y extorsiones no regresaron a niveles previos a la pandemia. Una de las hipótesis surgidas es que existe, bueno, esta nueva normalidad donde la dinámica de movilidad es distinta, el teletrabajo se ha hecho más frecuente, como ya mencionaba, los centros educativos o permanecieron cerrados o ahora operan en esa modalidad semipresencial, y por supuesto que se sigue privilegiando el distanciamiento social. Sin embargo, estas, digamos, son hipótesis y se necesitan estudios que ayuden a explicar estas nuevas dinámicas. Vamos a la próxima, por favor. Para complementar, utilizamos algunos datos preliminares de la encuesta de cultura de paz que desarrolla la DIGESTIC, en la que se pregunta por la experiencia de victimización en los últimos 12 meses. Vemos en comparación con la encuesta de 2019 que hay una leve reducción de la victimización de más o menos unos 0.4 puntos porcentuales. Con esto, en los últimos 12 meses, esa encuesta de 2021 sugiere que 1 de cada 10 personas ha sido victimizada. Si vemos a la derecha, la tasa de victimización entre los hombres y las mujeres se ha cerrado en estas últimas 2 mediciones, y esto principalmente se debe a las reducciones en la incidencia de los delitos hacia los hombres, ya que la encuesta contempla 7 tipos de delitos que en su mayoría son patrimoniales. Y finalmente vemos en la esquina inferior derecha que el riesgo de ser victimizado continúa siendo más alto en las zonas urbanas. Vamos a la próxima.
Vemos por otra parte que en 2021 hay una reducción también de las victimizaciones múltiples, que pasó de ser 50% en el 2019 a 42% en el 2021. Y esto, digamos, es una buena noticia, pero todavía persiste una alta probabilidad de revictimización. Es decir, este número lo que indica es que 4 de cada 10 personas que fueron víctimas de un delito pueden ser víctimas en más de una ocasión. Entonces, bueno, sin duda, llegar a comprender este fenómeno así en detalle requiere de análisis bastante diversos, de preferencia análisis a niveles submunicipales, análisis georreferenciados en los territorios y que logren vincular con las acciones de las políticas públicas que se implementan en esos territorios. Y esto es importante, esta desagregación dentro del mismo territorio es bien importante porque los comportamientos de las conductas delictuales son bastante heterogéneas, incluso dentro de territorios pequeños. Vamos a la siguiente, por favor. Además, la encuesta de cultura de paz indaga por la percepción del principal problema del país. Y entonces vemos que en las mediciones que se hicieron entre el 2017 y el 2019, la seguridad ciudadana era considerada más o menos por el 60%, un poco más del 60% de las personas adultas como la principal preocupación del país. Sin embargo, cuando vemos esta edición 2021, se aprecia que la economía se coloca en primer lugar, con un 47%. En segundo lugar, la seguridad ciudadana con un 27%. Y en tercer lugar, la enfermedad por coronavirus con un 22%. Vamos a la siguiente, por favor. Otra cosa que nos interesó examinar fue el movimiento que habían tenido los indicadores que conforman la medición de la pobreza multidimensional. Aquí se mide a través de 20 indicadores que miden privaciones en los hogares, y aquí tenemos la comparación entre la medición 2020 y la medición 2019. Sabemos que hay algunas restricciones de movilidad que implican algunas anotaciones metodológicas que la Digestic señala en su publicación para esta última encuesta, pero al menos de manera indicativa, observamos que el desempleo es la privación que más se ha incrementado entre ambos años. Además, vemos que el indicador de restricciones por inseguridad es el que más se redujo en este comparativo, y esto nos sirve para, digamos, reafirmar la situación de percepción del principal problema del país que vimos en la lámina anterior. Vamos a la próxima. Ok, en esta lámina vemos el indicador de personas que ha pensado emigrar en los últimos 12 meses. Este indicador está disponible para las mediciones 2019 y 2021. Y vemos que en el último año un porcentaje más alto de personas, un porcentaje mayor de personas ha pensado irse a vivir a otro país. A la derecha, lo que vemos es que la inseguridad se ha reducido como factor expulsor, pero la intención de emigrar en la búsqueda de ingresos es lo que se incrementó. Y bueno, esto coincide también con el incremento del desempleo que vimos en las láminas anteriores y las reducciones en las restricciones de seguridad de los hogares. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, la encuesta muestra también algo muy interesante, que es una reducción generalizada de la percepción de seguridad en todos los espacios públicos. Algo a tener en consideración es que a pesar de estas reducciones, el transporte público y sus paradas, los cajeros automáticos en las vías públicas y el mercado continúan siendo los espacios en que las personas se sienten más inseguras. Y estos espacios realmente son importantes de focalizar en las políticas públicas porque, según datos de la misma encuesta, tienen un elevado uso. Por ejemplo, cerca del 90% de la población utiliza o ha utilizado el transporte público, 88% ha acudido alguna vez
a los mercados, ¿verdad? Y ahí pueden ver que tienen un elevado uso por la población. Lo dejaría hasta acá para darle paso a Laura que nos comparta algunas recomendaciones de política pública que se derivan del análisis. Gracias, Víctor. Y ciertamente este es el análisis multidimensional de seguridad ciudadana que hemos traído para ustedes. Y así como es el nombre de esta data acción, estas deberían de ser realmente recomendaciones, porque a eso se tiende, a que estas conclusiones que les traemos remitan a la acción, ¿verdad? Y hemos visto cómo tenemos buenas noticias, también tenemos muchos desafíos, pero lo importante es cómo avanzamos. Y aquí les traemos estas 4 recomendaciones. Uno de ellos, el primero es, como hemos visto, las denuncias por violencia contra la mujer, violencia intrafamiliar ha aumentado, entonces muchas de las estrategias deberían de estar orientadas a la implementación de estrategias de prevención de los feminicidios a través de la ruptura de este ciclo de violencia, priorizando aquellas, digamos, teléfonos y sistemas de emergencia que están a disposición. Y me parece que el año pasado y todavía están activos y tenemos en la página web no solo de InfoSegura, sino que también del PNUD los diferentes números de atención para aquellas personas que los necesiten y de la respuesta de las instituciones. La segunda recomendación sería fomentar las intervenciones focalizadas como herramientas que permiten la reducción de los delitos en los espacios públicos e incrementan la sensación de seguridad. Hemos visto cómo en el transporte público, en los mercados, en los cajeros, tenemos estas diferentes percepciones de seguridad y es muy importante entonces conocer cómo se comparta y orientar hasta ellos las políticas públicas de prevención del delito. Tercero, es muy importante que las políticas consideren las dinámicas particulares de los territorios para entender los desafíos y promover de esta manera el codiseño de opciones y soluciones comunitarias y participativas en las situaciones de inseguridad. Quiere decir, la inseguridad y la violencia necesita del territorio y las políticas públicas para que se afilen, para que den respuesta, necesitan de estos insumos desde el nivel nacional, pero también del nivel territorio. ¿Y cómo se complementan? Eso, desde años atrás hemos venido aprendiendo que esa es una de las claves de éxito para, como una medida de prevención frente a la inseguridad y la violencia. Y la cuarta es mantener un enfoque multidimensional en el análisis de este fenómeno, de tal manera que se articulen medidas de control de la inseguridad, también como oportunidades de desarrollo. Nosotros vemos claramente que frente a todos estos desafíos que le hemos presentado, no solo las cifras del delito, sino que también las principales preocupaciones de los salvadoreños, las razones, qué es lo que está pensando, cómo articulamos una respuesta integral. Una manera podría ser proponiendo respuestas de políticas públicas enfocadas en la generación de medios públicos. Entonces, de esta manera se da una respuesta integral y preventiva al crimen y la violencia. Con estas 4 recomendaciones muy puntuales, nosotros concluimos nuestro análisis. La presentación va a estar disponible en la página de InfoSegura. Así que terminamos hasta aquí. Yo le doy la palabra a Elmer y quedamos a su disposición para las preguntas luego de la presentación de las colegas de Belice. Gracias. Gracias, Laura y Víctor, por esta presentación, por este panorama multidimensional de El Salvador en cuanto a la seguridad ciudadana a junio del 2021. Vamos a pasar inmediatamente con la participación de Belice. Les pedimos dejar sus preguntas y sus comentarios en la sección de preguntas y respuestas que encuentran en la barra de Zoom para poder atenderlas al final, ya sea por escrito, y si hay tiempo lo haremos a micrófono abierto. Si no, siempre serán atendidas por escrito. Entonces le doy la bienvenida a Adel Ramos del Observatorio del Crimen de Belice. Bienvenida, Adel. Good afternoon. Thank you, Elmer, and good afternoon to all. Thank you for this opportunity to present the multi-dimensional analysis of citizen security in Belize.
This presentation will provide some context, highlights, citizen security analysis, as well as look at some considerations. The context of citizen security, and more specifically, crime and violence in Belize, must consider, of course, a multifaceted approach, looking at various dimensions, including the social dimensions, the ongoing COVID-19 health crisis, what's happening in terms of education and all the adjustments that have to be made there, social services, impacts on the economy, particularly in Belize. We had the recent release of a poverty study for the year 2018, which showed that the poverty rate is now 62% in Belize, unemployment. Also looking at geographic disparities and the varying manners in which different communities experience crime and violence, and the types of concerns that they have on the ground. Belize being a multi-ethnic population as well, and the change in administration last November 2020. So the Belize Crime Observatory currently falls under the Ministry of Home Affairs and Youth Industries, and the new minister is Honorable Karim Musa. What we've been noticing with respect to the areas that are going to be covered in this presentation: murders, crimes against property, gender-based violence, incarceration, and forensic analysis, is that there's generally been a decline in certain areas, particularly when we look at the pre-COVID period. So looking at 2019, and of course, you know that during 2020, Belize and many of the other countries in the region actually saw a downturn in violent crimes for certain areas. Again, this is area specific. And so we have certain pockets, of course, of persistent gang violence that have been an issue for us here in Belize. So the first dimension that this analysis looks at, of course, is the homicide, and specifically murders, which is a specific category within Belize's criminal code that says that every person who intentionally causes the death of another person by unlawful harm is guilty of murder. And we have 6 categories of major crimes that are prioritized by the Belize Police Department, and murders is one of them. We note that after 3 consecutive years of decline, 2018 to 2020, the murder rate is forecasted to rise in 2021 based on the current trajectory. So here, this is some historical data starting from 2019, spanning all the way up to 2021. If we look more closely at what's been happening over the past 2+ years, starting in January 2019, we see that essentially it's been a constant fluctuation over time. We see some peaks at certain points on the timeline. And of course, the first major decline that was experienced in Belize was right before Belize confirmed its first case of COVID. And that was because there was a gang-related state of emergency put into effect even before any measures to combat the spread of COVID. And so that lasted about 30 days. And then, of course, after that, there was a spike. And then there was another imposition of a gang-related state of emergency for Belize City hotspot area, that's our commercial capital. And then there was a suppression again, and after that, a spike. And so you've seen this over time. And after the change in administration, there wasn't any state of emergency imposed for those gang interventions. But then another one was then put into effect in August, following into the period of September. So we recently had another gang-related state of emergency being lifted. Now, Marcella last week provided some regional context for us, and that information indicates that Belize registered the 3rd largest percent decline in murders among inter-Segura countries during January to June 2021. However, the situation has since been deteriorating. So the gap between 2019 and 2021 narrowed between July and September 2021, approaching pre-COVID-19 levels. If we look at the breakdown by sex, we see that regionally, as well as in Belize,
the number of females murdered declined in 2020 to a greater extent than the number of males. And in Belize, there was a marked increase in the number of males being murdered for the January to September period, where we had a decline in the number of females being murdered. We also note that there was an increase in the number of male minors under the age of 18 who were murdered during January to September. And we see that that's an almost threefold increase, excluding 2 police-involved killings of 2 minors ages 14 and 16. So if we're to look at the age breakdown, the group there that really poses a challenge for us here in Belize is the 18 to 29 age group. And even with the onset of COVID, we see where there has not been much of a decrease for that particular age group, even where we've seen some decreases for some of the other age groups. So that's an area of concern for us. 94% of the persons murdered during the January to September period were males, and the average age is 34. 74% of the times the weapon used was a firearm. 50% of those murders happened in the Belize district and 70% in urban areas. So we were able to generate a heat map at a national scale. And here we see that Central Belize is an area of primary concern. So from our western border with Guatemala right to the Caribbean Sea. And the Belize City area particularly having a persistent problem there with 40% of the murders occurring in that city and mostly concentrated within the precincts that are within the zone of the south side. And within the Kaya district, we saw where you had a major suppression last year, but again, there's been a notable, a very pronounced increase in the number of murders in the Kaya district. So there was a peak in May, and following that, there were some measures discussed and announced, which included multi-pronged gang intervention, gang mediation, relocation of a Belize City precinct, and multi-agency collaboration to address socioeconomic issues. Specific interventions targeting gangs included a localized curfew, 2-week mediation, a 30-day localized state of emergency, and that's the one that was just concluded around mid-September. Other proposed measures are targeting of gang financiers, extending the duration of detention beyond the 30 days, and gun control. Also note that at the end of 2020, with the new administration coming to office, they renamed the Gang Suppression Unit as the Gang Intelligence Investigation and Interdiction Unit, or the GI3. Acts against property, so property crimes. In the major crimes category, we have robbery, burglary, and theft. And so we know there's been a decrease over time since 2019. Of course, that very pronounced decrease in 2020 and a more nominal decrease for the first few months of 2021. And whereas at the national scale, there's been an overall decline, we note that in some areas, they've experienced an increase for categories such as burglary. And the Belize district registered an increase in all 3 categories. So burglaries constituted approximately 2/3 of crimes against property. And we note that the upward trend in burglaries registered during May to September for the years 2019 and 2020 was not observed during 2021. And the proportion of these 3 crime categories varied across districts also, with the northernmost district of Corozal having the smallest percentage of burglaries and the southernmost district of Toledo having the highest percentage. Taking a look now at gender-based violence, we include in this portion domestic violence reports, of which there were 1,618 cases of sexual violence, of which there were 45, and 6 murders of females. Domestic violence, the record has shown that since 2016,
8 in every 10 reports documented by police were made by females. As at the end of August 2021, domestic violence reports were at their second highest since 2016 for the 9-month period, and reports peaked during the height of the pandemic in 2020. For sexual violence, 97% of the complainants documented during January to September 2021 were females. And just to qualify this, these are sexual violence categories within the major crimes classification, not all sexual violence. And so we see here that the average age of persons who suffered sexual violence in these two major crimes categories were females. And there's been an overall declining trend continuing into 2021. Looking at femicides, this one, of course, we still have a lot of work to be done here in terms of classification and documentation. But we know that between January to September 2021, 6 females were murdered. Based on the circumstances of the incident, it appears that at least 4 of these were gender-based killings that may be classified as femicides, and of these 2 were reported cases of intimate partner violence. So you had one where there was a police officer and her daughter who were murdered in a murder-suicide, and then a woman and her toddler, age 2, a male child, who were burnt to death, allegedly by a former intimate partner. So there is need for better documentation on femicides and gender-related killings, as well as official guidelines or protocols. And the BCO intends to engage interagency partners through the InfraSegura project so that a proper classification scheme can be developed and agreed. The BCO supports and advocates for the introduction of legislative provisions to include femicides as a specific category of crimes in Belize's criminal code. Incarceration, looking again at the 3-year time series, there was an increase in 2020 associated with 2 dynamics going on. One, in terms of COVID-19 protocol measures and violations for which people were incarcerated, the states of emergencies that were imposed for a total of over 100 days, and those dynamics happening here. So even though you had a general downturn in certain categories, and including major crimes, there was a higher incarceration associated with those sorts of activities. So what we're seeing now in 2021 is a decline again. And then if you look at the chart on the right, you'll see where there was an increase attributable to that state of emergency. We're to take a deeper look at some of the categories of offenses and crimes for which people were being incarcerated. The head count data that we received showed that there was a 7% decline for categories that are related to major crimes. When it comes to drug trafficking and drug-related charges, a 39% decrease, but most notably 67% for illegal entry. 1 second, please. Yeah, so continuing on, let's move to the forensic analysis. And here we are looking at a 3-year time series also, but the data for this was only available up to July this year. And that data indicates that there was an overall 27% decline relative to 2019. And what is also notable is that about half of the autopsies that were conducted for this period, the 267 autopsies, were for persons who had died due to homicides, suicides, or road traffic fatalities. The majority of those were with respect to homicides. An increase was noted for suicides, drownings, and road traffic fatalities relative to the same period in 2020. And whereas the police registered 60 murders during the period, there were 66 autopsies for which the manner of death was determined to be homicide. And some of these may be categorized as intentional homicide.
So some considerations for enhancing evidence for policies and decisions. We make reference, of course, to the need for considering all the different facets again. So there's a 2013 IDB report on citizen security in Belize, and it identifies several drivers, including, for example, drug trafficking, the availability of firearms, the presence of gangs, inadequate education for youth, which of course is a growing concern in the context of what we're experiencing now, weak rule of law, and the institutional functioning of the justice sector. So as Marcela had pointed to last week in her presentation, there is a need for more specific, strategic, and sustainable interventions to address the situation. Last year, just before we had to go on lockdown, there was a discussion about a new citizen security strategy for Belize, and it identified certain areas for intervention. And so we're looking at how the data then can contribute to this process. So looking, for example, at community-based programs in high crime and high poverty areas, creating job opportunities for low literacy populations in high crime areas, increasing finance and business support for low literacy populations in high crime areas, and installing camera surveillance in high crime areas. So there are things here that are measurable and that the data really can contribute to us now enhancing citizen security in Belize. But one of the challenges that we face is that sometimes the data is not granular enough and not provided in a timely enough fashion. So, for example, if you wanted to do an analysis that's multivariate and you wanted to get down to a spatial categorization that's below the district level, to now start looking at communities, there's a lot there still lacking. And so that's an area that needs to be addressed. We want to extend our gratitude to the team of InfoSegura, USAID, UNDP, for its continued support for Belize in improving citizen security. And we note 4 critical ways in which the USAID, UNDP, InfoSegura continues to support the transformation that are needed. Strengthening capacity for integrated information management and multidimensional analysis using innovation and technology, broadening the scope of data sharing agreements and collaboration to support interagency partnerships across the continuum of justice, supporting targeted gang interventions through South-South cooperation during phase 3 of the project, bridging the resource and technological gaps with the public sector agencies that feed decisions and policies for government agencies, as well as development partners. We'd like to also thank our data sources, the Belize Central Prison, the Belize Police Department, and the National Forensic Science Service. Of course, we invite you to visit our page, bco.gov.bz. Click on the data tab for more information. We just recently put up a gender-based balance page, and we also have links to our dashboards and to our hub sites. Thank you very much for the opportunity to share this presentation. Gracias a ti, Adel, por este interesante panorama también de Belice y la seguridad ciudadana en este país. No tenemos preguntas por escrito ni tampoco manos levantadas, y por aras del tiempo les recuerdo que estas presentaciones les serán enviadas vía el boletín para que ustedes puedan leerlas más detenidamente. Y si hay alguna pregunta o contacto, siempre pueden escribirnos a infosegura@undp.org para solventar dudas, procesar comentarios y seguir esta conversación. Voy a dar la palabra a Marcela Smoot, coordinadora regional del proyecto InfoSegura, para la despedida de esta sesión. Así es que adelante, Marcela. Quiero agradecer de manera especial a las panelistas del día de hoy, las y los panelistas del día de hoy, a Georgiana por acompañarnos en esta apertura, a Víctor, Laura, Adela, Juan Pablo por compartir esta información y estas reflexiones para pensar en un futuro mejor donde nadie se quede atrás, como nos decía
Georgiana, en la apertura. Creo que en las excelentes presentaciones que tuvimos el día de hoy, igual que las de la semana pasada, vemos claramente la heterogeneidad que hay en estas, y lo dinámico que es la problemática de la violencia y la inseguridad. Vemos cómo se nos presenta de manera diferenciada en los distintos países, en un mismo país, en distintas regiones o con distintos delitos, cómo vemos cambios en estas tendencias, en estas dinámicas. Nos alegra mucho ver los avances que hay también cada vez en contar con información mucho más desagregada, mucho más específica sobre cómo afecta la violencia, por ejemplo, al grupo en edades jóvenes, o cómo afecta a las mujeres y a las niñas, el impacto que han tenido las medidas tomadas para la contención de COVID, ya sea en las dinámicas de inseguridad como en los factores que muchas veces contribuyen a la generación de alguna de las formas de violencia. Y creo que estos datos son claves para avanzar en lo que Laura llamaba la recomendación, que creo que son para reflexiones conjuntas. También lo que mencionaba Abel sobre los avances en este trabajo de articular información entre las diferentes fuentes para una mayor comprensión de la problemática, pero también para una respuesta mucho más articulada para la interoperabilidad y los desafíos que persisten en materia de gestión de información para poder ser mucho más estratégico en las respuestas que se vayan diseñando. Desafíos que esperamos poder acompañar desde el PNUD a los países en esta fase de ampliación del proyecto regional Infosegura. Entonces, agradecerles una vez más a todas los panelistas, a las y los panelistas, y a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Y una vez más el agradecimiento también a USAID por acompañarnos y por ser un socio en el trabajo de seguridad ciudadana a través de esta y de otras iniciativas. Los esperamos el próximo jueves. Vamos a estar continuando el análisis, ya focalizándonos en Honduras, República Dominicana, para empezar después una serie de sesiones pensadas en la lógica de contribuir a trabajar en conjunto en la identificación de soluciones. Así que muchísimas gracias a todas y a todos. Las presentaciones van a ser colocadas en el sitio web, compartidas en los boletines, y creo que es de gran utilidad este trabajo para poder ir aprendiendo entre todos de los avances que van teniendo cada uno de los países. Muchísimas gracias y que terminen muy bien este día. Muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo jueves. El proyecto Infosegura es la primera alianza regional entre el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Esta alianza nace para el fortalecimiento de capacidades para la gestión de información sobre seguridad ciudadana, justicia y cohesión social, con el objetivo de contribuir al diseño y seguimiento de políticas públicas basadas en evidencia, centrada en las personas, con enfoque de género y derechos humanos. El PNUD entiende la seguridad ciudadana como resultado esencial del desarrollo y condición necesaria para una gobernanza efectiva, que requiere de prevención y disminución de la inseguridad y de la violencia de manera integral. Bajo esta premisa, Infosegura trabaja en coordinación con las oficinas de país del PNUD en Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice, Costa Rica y República Dominicana, desarrollando soluciones en 3 líneas estratégicas. Arquitecturas institucionales para la gestión de la información, innovación en procesos y servicios y nuevas tecnologías, comunicación estratégica y gestión de conocimiento. Infosegura también facilita el intercambio de conocimientos y buenas prácticas a nivel regional,
tendiendo puentes entre gobiernos y sociedad civil. Destaca la articulación con la Red de Conocimiento sobre Seguridad Ciudadana, Red Conoce, y la comunidad virtual de práctica DataAcción. Para conocer más detalles, les invitamos a visitar www.infosegura.org, una plataforma de servicios en la que encontrarás una selección de buenas prácticas y soluciones, análisis multidimensionales, investigaciones y una diversidad de recursos especializados en seguridad ciudadana.